Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. Le puse esta predicación: ¿por qué nuestros jóvenes se alejan de las iglesias? Hablando del pueblo de Dios. Cuando yo escuchaba esta plática, o cuando escuchábamos esta plática con esta pareja, que es una pareja que están encargadas del ministerio de jóvenes dentro de la iglesia, y los hemos mirado a través de los años cómo se esfuerzan para mantener esa chispa, para mantener ese ánimo, ese entusiasmo en el corazón de los jóvenes. Pero entendemos y sabemos que los jóvenes todavía están en etapa formativa, ¿verdad? Es decir, el 100% de su carácter aún no ha sido desarrollado, por lo tanto son fluctuantes, son cambiantes, son emocionales, ¿verdad? Son impulsivos. Un día te dicen sí y al otro día pues se quieren cortar las venas con una galleta de animalitos. Pero estoy hablando propiamente de los jóvenes, porque el tema era particularmente de los jóvenes. Y algo que me llamó mucho la atención, y fue la razón por la cual quise compartirles el día de hoy, es que muchos de nosotros como padres no estamos conscientes de la importancia que tenemos, como padres estoy hablando, de invertir a la vida de nuestros hijos. Y de pronto somos más dados a comprarle una tablet, a rentarles el Netflix, a comprarles una televisión grandotota. Pues como yo estoy ocupado mirando mi Facebook y mirando YouTube, pues no quiero que me molesten. No lo digo, pero pues esa es la realidad. Y entonces le cedemos nuestra responsabilidad de la crianza, la educación espiritual y aún moral y financiera de nuestros hijos a personas ajenas que ni siquiera conocemos. Es decir, están nuestros hijos mirando todos los días, y tú dirás, no, pues es que mis hijos solamente miran cartoons, nada más miran caricaturas. ¿Sabes tú que hay caricaturas que desde su creación tienen una intención perversa de engañar, aún hasta en identidad, la vida de nuestros hijos? Ay, pues ¿cómo? ¿Cómo se llama? La vaquita, ¿cómo le llaman? La Peppa Pig, ay, qué malo va a tener. Híjole, si supieras el trasfondo que tiene. Y te pudiera decir, no me lo sé los nombres, pero me han dicho que hay varias caricaturas muy nocivas para nuestros hijos. Y simple y sencillamente no nos damos a la tarea de investigar el trasfondo de esas caricaturas o de esos cartoons. Y entonces vienen en esa etapa ya no solamente de niños de cunero, de escuela dominical, sino pasa en una etapa trascendental en la vida de nuestros niños, y entonces se empiezan a convertir en adolescentes. Y adolescencia literalmente significa lo que aquel adolece, o lo que aquel le duele. Por eso, si tú de repente estás con un niño, puedes estar emocionado, eufórico, contento, y a los 5 minutos tiene una carota de torta con todo. Ya no sabes ni por qué se enojó, no sabes ni por qué se molestó. En este momento es el hijo más obediente, más amoroso y más fiel sobre la faz de la tierra, y al otro día dice que tú eres el peor papá del mundo. ¿A alguno de ustedes le ha pasado? No levante la mano. Pero sí, la realidad de las cosas es que sí. ¿Saben por qué? Porque todavía no tienen una madurez en su carácter. Y entonces, platicando precisamente con esta pareja, nos decían muy tristes los hermanos: ¿saben una cosa? Nosotros nos hemos esforzado hasta el cansancio por esos jóvenes, pero yo creo que la formación espiritual, hablando propiamente de los jóvenes, ¿verdad? No voy a hablar de escuela dominical, porque escuela dominical hace su parte, cunero hace su parte, pero estoy hablando de los jóvenes, desde que están en el grupo de jóvenes. Ellos nos decían: pastores, es que pasa algo.
Los papás no son agradecidos y tampoco quieren invertir en sus hijos, y entonces como no están invirtiendo en casa en sus hijos, lo más fácil es que no, es que la iglesia no está haciendo lo suficiente, los líderes de jóvenes no están haciendo lo suficiente, entonces todo lo que le está pasando a mi hijo es culpa de la iglesia. Y yo les decía a estos hermanos, y decía, y nos sentimos mal por ello, porque nosotros hacemos lo que debemos de hacer. Y sabes una cosa, nosotros como iglesia, estoy hablando en el sentido de lo que los jóvenes están en la iglesia, son máximo 3 horas el fin de semana. El resto de la semana y el resto de la vida están en tu casa. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Te estás dando cuenta de qué se están alimentando? ¿Te estás dando cuenta los cambios que está habiendo en el carácter, en el temperamento, en la mente, en el corazón de tu hijo, de tu hija? La verdad es que nosotros, mi esposa y yo, hace 30 años yo creo, también fuimos líderes de jóvenes y teníamos un puñotote de jóvenes. Yo creo que eran como 60 jóvenes que teníamos en el grupo que nosotros presidíamos. Y les digo algo, todos los ministerios son desgastantes, pero no hay un ministerio que te demande más que el ministerio de jóvenes. Y saben una cosa, me quedé pensando, me quedé reflexionando en esto. ¿Saben por qué? Porque yo creo que los jóvenes dentro de nuestra congregación, mis hermanos, tiene que ser una formación participativa, coadyuvante. ¿Has escuchado esa palabra, coadyuvante? Lo utilizan mucho los políticos, pero no saben ni qué están diciendo. Coadyuvar significa ayudar, ser parte de la formación espiritual, emocional y moral de tus hijos. Pero si tú como padre o yo como padre, mis hijos ya están grandes, pero yo sé que aquí hay muchos que todavía tienen hijos en etapas formativas. Si tú ahorita no estás invirtiendo en que ellos aprendan a amar a Dios, a temer a Dios, a servir a Dios, mi hermano, va a llegar una etapa terrible. Quisiera decirte que es la cosa más bella, pero no, es la cosa más terrible que le puedan pasar a nuestros hijos, y se llama adolescencia. Se vuelven rebeldes, y la Biblia va todavía mucho más allá, dice contumaces, es decir, groseros con sus padres. Y el día de hoy yo quiero compartirte este tema. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos interesa que tú como padre seas copartícipe con la iglesia, es decir, con el ministerio de jóvenes, para la formación espiritual de tus hijos. Porque es muy fácil pararte en la barrera y decir no están haciendo nada, pero pues nunca te vemos, o difícilmente te vemos acercarte a los líderes de los jóvenes y decirle, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Si te decimos que solamente los tenemos 2 horas, máximo 3 horas a la semana, y no los traes al grupo de jóvenes, entonces, pues ¿de qué me estás hablando? Si no estás participando de la educación espiritual y no estás fomentando el hábito de que este joven se congregue regularmente en el grupo de jóvenes. Y la pregunta concreta, porque el día de hoy vamos a analizar 2 preguntas básicas y la vamos a desglosar por supuesto, en algunas causas que generan. Te voy a hablar acerca, como dice el dicho, te voy a dar el remedio, pero también pues te voy a dar el trapito, ¿no? No solamente te voy a decir cuáles son las causas, porque pues si te doy las causas vas a decir, vas a llorar y te vas a lamentar, pero pues no te voy a dar ningún remedio. Y la intención aquí es que tengas el remedio para que esto suceda. Te voy a invitar primeramente a la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, fíjate lo increíble que dice esto. Obviamente esto fue escrito en una connotación espiritual, pero creo que también lo podemos aplicar a una connotación natural, es decir, de la crianza de nuestros hijos. Tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y yo creo que, mis hermanos, los que estamos aquí, que somos padres y que amamos a nuestros hijos, no hay una cosa que anhelemos con mayor vehemencia, con mayor deseo, que nuestros hijos caminen en los caminos de Dios.
que nuestros hijos le sirvan a Dios desde su juventud, que nuestros hijos, mis hermanos, crezcan en todas las áreas de la vida, por supuesto, pero que jamás se alejen de Dios ni de su servicio. Mis hermanos, porque los que estamos aquí sabemos lo que significa alejarse, enfriarse espiritualmente, ¿verdad? La triste realidad de esto que te voy a decir es que muchos jóvenes crecieron en hogares cristianos, sus padres son cristianos, muchos de ellos fieles servidores en la casa. Estoy hablando de la Iglesia Universal. Pero a medida que crecen, muchos de ellos se alejan de la iglesia. Y el día de hoy, bueno, vamos a hacer la primera pregunta, porque yo creo que esto nos debe llevar a una introspección, pero también a una reflexión profunda del por qué esto puede pasar. La pregunta es, ¿cuáles son algunas de las causas, escúchame, por las cuales nuestros hijos se pueden alejar de los caminos de Dios? ¿Cuáles son algunas de las causas? Ojo, mayormente aquellos que están todavía en esa etapa, que tienen hijos en etapa formativa, que todavía son niños, que todavía son pequeñitos, que todavía son adolescentes, que todavía están en tu casa. Ojo, pon atención para que no te pase. Amén. ¿Cuántos de aquí aman a sus hijos y desean lo mejor? Escucha lo que tengo que decirte, no porque yo lo inventé, sino porque la palabra del Señor así lo enseña. Primer causa probable para que nuestros hijos se pudieran alejar de la iglesia y de los caminos del Señor, mis hermanos, por falta de una verdadera relación con Dios. Por falta de una verdadera relación con Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21, claramente nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, muchos jóvenes crecen en una familia cristiana, en un ambiente 100% cristiano, pero ¿sabes cuál es el problema? Que nunca desarrollan su propia fe. No desarrollan su propio vínculo, no desarrollan su propia relación con el Señor, porque su relación está estrictamente relacionada a la fe de sus padres, a la fidelidad de sus padres, al servicio de sus padres, a la motivación de sus padres. Y en el momento que dejan de motivarles, ¿qué crees que puede pasar? Se separan, se desaniman. Son atraídos, mis hermanos, por las influencias, por las tentaciones, por los afanes de este mundo, y de repente, siendo que crecieron, que nacieron en los caminos del Señor, de pronto los vemos cómodos, fluyendo en el sistema que se llama mundo. Y no los volvemos a ver más. En las iglesias, cuando crecieron desde los cuneros algunos, y los miramos apartándose de los caminos del Señor. Qué increíble es eso. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos fomentar en la vida de nuestros hijos desde pequeñitos una relación con Dios. Yo no sé si seas tú de aquellos que en la noche te pones y tomas tiempo para orar con tus hijos, para hablarles de la importancia del congregarse, de la importancia de la oración, de la importancia de la lectura, que te vean a ti, pero también que les enseñes tú. Recuerda, lo que les impartimos los primeros 5 años de su vida serán trascendentales para el resto de ella. ¿Qué es lo que tú le estás impartiendo? Porque yo veo aquí algunos de ustedes que tienen hijos pequeños todavía. ¿Qué estás haciendo con ese tesoro maravilloso que se llama hijo? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Te sientas, les hablas, los persuades, los bendices? ¿Qué estás haciendo? ¿O simple y sencillamente se lo dejas a la televisión, al internet, al Facebook, al YouTube o cualquier otro medio de entretenimiento? Esa es la primera razón, pero te quiero hablar también de la segunda razón o la segunda causa. Mira, mis hermanos, también una de las razones por las cuales ellos pueden abandonar la iglesia, mis hermanos, son por las influencias externas. Hoy más que nunca
Estamos en una generación, estamos en un tiempo, mi hermano, donde ya no necesitas ir a ningún lado. Prendes tu teléfono, agarras tu tablet, prendes la televisión y lo que quieras mirar alrededor del mundo, tú nada más te vas al buscador y lo encuentras. En coreano, en chino, en italiano, en francés o en inglés. ¿Cierto o no? Y esas influencias muchas veces son influencias positivas, pero muchas también son influencias muy negativas. ¿De dónde crees que salió esa moda de empezarse a cortar? ¿Sabes dónde se inició? Se inició en Japón. Yo miro puros mexicanos y puras mexicanas aquí, y también se cortan las venas como los otakus allá en Japón. Esa fue una moda. ¿Cómo la importaron? Pues a través de la tecnología, de lo que empezaron a mirar, de lo que empezaron a imitar, de lo que empezaron a recibir, porque hay maestros buenos, así como en la escuela tuvimos maestros buenos que todavía los recordamos. Yo tengo un maestro que está en mi mente todavía, el maestro Tarín, estaba en segundo de primaria y todavía lo recuerdo, que me decía, usted va a ser grande en Madrid. Pues no crecí, ¿verdad? Pero sí en el reino de los cielos. ¿Cierto o no? Con ese cerebro usted puede lograr lo que quiera, Madrid. Era un señor grandote así, que tenía un bigotillo así, bien chistoso. Me acuerdo todavía de ese maestro Tarín. ¿Cuántas personas de influencia hay en tu vida hoy día que todavía lo recuerdas? Mi esposa recuerda mucho a un maestro cuando ella estaba en la Orquesta Juvenil del Estado. Aunque no lo crean, mi esposa era concertista, era violinista. ¿Sí? Hay un maestro que hasta ya me lo aprendí, se llama Santiago, ¿verdad? Ese maestro, ella lo recuerda mucho porque dice, ¿sabes qué? Ese hombre era increíble, tocaba todos los instrumentos de la orquesta y enseñaba a todos los alumnos de la orquesta. Qué increíble fue, que impactó la vida de mi esposa. Y creo que a muchos niños más que ahorita son adultos. Mi hermano, imagínate qué increíble sería que tú como padre, como madre de tus hijos fueras la mejor memoria que tus hijos pudieran tener en el futuro, que dijeran, yo recuerdo cuando era niño y mi mamá, mi papá me enseñaron a orar, me enseñaron a leer la Biblia, oraban por mí, me enseñaban valores y principios bíblicos en los cuales camino todavía el día de hoy. Y no dejarle la crianza espiritual, te estoy hablando de la crianza espiritual el día de hoy, a otros. Porque la responsabilidad de nuestros hijos es nuestra, es mía. Aunque los demás puedan ser coadyuvantes, es decir, la escuela, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la iglesia es coadyuvante, te ayuda a ti, pero no es o no son los responsables de la crianza de tus hijos. ¿Sabes cómo va a empezar un cambio radical y total en nuestra vida? Cuando entendamos y aceptemos que es nuestra responsabilidad. Amén. Así que la influencia para nuestros hijos, esa influencia negativa, esa influencia externa puede ser fatal. Porque muchas veces, aún sabiendo la influencia, no les estorbamos. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, niños cambiantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchos cristianos hoy día, escúchame, muchos cristianos hoy día que están llenos de años y llenos de canas, pero siguen siendo fluctuantes como niños, llevados por las corrientes, porque todo les emociona, porque todo los impacta, porque todos los motivan, pero no los motiva la palabra de Dios ni lo correcto, sino lo que está de moda. Mis hermanos, no seamos como niños fluctuantes, no nos movamos por cualquier novedad de vida, no nos movamos por cualquier doctrina actual y rimbombante que de repente sale. Usted
fundamentes en la palabra del Señor y se va a convertir en un creyente inconmovible, mi hermano, que no lo va a mover nada, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que va a caminar por el camino de justicia, por amor al nombre del Señor. Sea un maestro de la palabra, sea una persona que impacte vidas, empezando por su propia casa. Porque muchas veces queremos ser luz a otros, pero dejamos lo más importante, que son nuestros propios hijos. Ahorita le voy a dar una frase que de verdad, cuando la leí, me impactó. Mis hermanos, nuestros hijos hoy día, y estoy hablando no solamente de pequeñitos, estoy hablando de jóvenes aún universitarios, mis hermanos, pueden ser persuadidos por esas influencias externas en la filosofía, en los estilos de vida, en los valores que ellos están percibiendo y aplicando a su vida, y que muchos de ellos son contrarios a lo que dice la palabra del Señor. Y de repente los escuchamos hablar y, ay, es que está joven. Hermano, si oye a su hijo con comentarios, con opiniones, con filosofías que atentan contra la palabra del Señor, siéntelo y dígale: hijo, escuché lo que dijiste, ¿sabes qué, papá? La palabra del Señor dice esto, por lo tanto, eso es inaceptable. Pero si usted no le dice nada, él va a pensar que lo que está escuchando, que lo que le dijo el maestro en la preparatoria o en la universidad es lo correcto. Ahorita tenemos una modalidad educativa en México y en muchos países del mundo opuesta a la palabra del Señor. Si usted no hace nada por revertir esa contaminación perversa que este nuevo orden mundial está trayendo a nuestros hijos, mi hermano, ¿quién lo va a hacer? Cuando llegan el sábado a la iglesia, cuando llegan el domingo a la iglesia, ya vienen contaminados. No piense que con 3 horas o 2 horas o 40 minutos de enseñanza o 30 minutos de enseñanza, la mente y el corazón de su hijo va a ser transformado. Lo puede hacer el Señor, pero tuvo que haber trabajado usted antes como padre. Porque los filtros en el corazón y en la mente de tus hijos eres tú. ¿Cierto o no? Pero luego volteamos y mira, por eso mi hijo está así, porque en la iglesia no lo atienden. Porque los líderes de jóvenes, pues mira, puros juegos. Los líderes de jóvenes nada más puro darles de comer. Pues es que ellos se van a parar hasta de cabeza por llamar su atención. ¿Cierto o no? Pero quien transforma el corazón de nuestros hijos es la palabra de Dios impartida, la vida espiritual impartida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ellos? Si ese aplauso es para el Señor, dáselo más fuerte. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? Mira, en redes sociales, en escuelas, en universidades, los jóvenes siempre están expuestos, mis hermanos, a ideologías que muchas veces atentan y chocan contra su fe. Todos los días. Y sabes una cosa, y esto es terrible, cuando su fe es débil, muchos de ellos son seducidos, influenciados y desanimados para abandonar su fe. Mira, hace tiempo una jovencita nos comentaba lo siguiente, decía: pastor, yo entré a estudiar psicología a la universidad. Y yo estaba bien emocionada porque yo quería ser psicóloga para ayudar a muchas personas que tuvieran problemas emocionales. Y una de las primeras clases que nos dio uno de nuestros maestros nos dijo: bueno, para la próxima semana, para que se vengan preparados, preparadas, todos ustedes en esta clase se van a desvestir. Se van a quitar toda la ropa. Porque imaginen ustedes que de repente se encuentren con un enfermo mental y que anda desnudo y que bla, 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 bla. O sea, tratando de convencerlas o de convencerlos a hacer ese tipo de cosas. Dijo: ¿saben qué? Le dijo ella, o nos dijo ella: yo no voy a hacer eso, dice. Y por supuesto dejó la carrera de psicología y estudió otra carrera. Pero les digo algo, regularmente el sistema de este mundo está atentando contra nuestra integridad moral, espiritual, física.
Pero ¿cuántos dijeran, sabes qué? Pues que yo quiero ser psicólogo, así que lo que sea. Y al rato imagínense, alguien le tomó una fotografía y aquel jovencito, aquella jovencita andan en todas partes. Y es la que dirige o dirige la alabanza. O es el maestro de escuela dominical. Por eso le digo, mi hermano, no se deje seducir por el sistema de este mundo. Es atractivo a los sentidos, es visiblemente atractivo. Y le digo, si nosotros como adultos somos tentados, ¿qué podrá pasar con un adolescente que está despertando su mente y todo le es atractivo? Por eso son seducidos nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes. Porque no te va a ofrecer algo que sea desagradable a tus sentidos, ¿estamos de acuerdo? Mira, te voy a decir una frase que para mí me cautivó. Y te digo algo, este tipo de influencias pueden generar confusión en la vida de nuestros jóvenes y finalmente alejarlos de los caminos del Señor. Así que es nuestra responsabilidad llenarlos todos los días, no eventualmente. Llenarlos de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la que lava el corazón. Mira, te voy a decir esta frase, anótala si la quieres anotar. Mira, dice de la siguiente manera: si no alimentas la fe de tus hijos, escúchame, si no alimentas la fe de tus hijos, el mundo se encargará de alimentar sus dudas. ¿Escuchaste lo que te dije? Si no alimentas el corazón de tus hijos, impartiéndole y trayéndole revelación de toda duda que pueda tener, alguien se va a encargar de hacerlo afuera. Pero el valor o el principio o la intención no va a ser buena. Te la vuelvo a repetir. Si no alimentas la fe de tus hijos, el mundo se encargará de alimentar sus dudas. Y de repente hay jovencitos con problemas de identidad, hay jovencitos con ánimos suicidas, hay jovencitos en total rebeldía. ¿Por qué? Porque recuerda, donde hay confusión está el enemigo operando. Te sorprenderías la cantidad de jovencitos o jovencitas en depresión hoy día, queriendo atentar contra su propia vida. Recientemente, hoy me estaba diciendo la señora que se encarga de la limpieza en la oficina donde yo trabajo. Ella sabe que yo soy pastor y me dice, oiga, ¿qué cree? ¿Qué pasó, señora? ¿Cómo está? Fíjese que mi hija este fin de semana quiso atentar contra su vida, porque tuvo un problema con su papá. Están separados los señores, pero tuvo un problema con su papá y la muchachita intentó quitarse la vida a 22 años. ¿Te imaginas eso? ¿Cuántas personas hoy día, cuántos jovencitos se han quitado la vida? Porque las personas que deberían de ser un factor de influencia para sus vidas no lo son, y estos son sus padres. Yo te pregunto nuevamente, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Estás siendo para ellos una influencia positiva en contra de ese fenómeno destructivo que el mundo les está ofreciendo? De repente aquella niña linda, así que se peinaba con moñitos y traía vestiditos de holancitos, y al rato la miras toda darqueta y dices, ¿pero qué pasó? Toda de negro, así, hasta con ojos negros. Ya ves que ahorita hay pupilentes negros. Pero ¿cómo? Alguien tuvo que ser una influencia y no fuiste tú. Es tremendo esto, ¿eh? Aquel jovencito tierno, dulce, entregado a Dios, que quería ser Sammy para dirigir la alabanza, al rato no quiere nada con Dios. ¿En qué momento, en qué preciso instante se cortó ese lapso de alguien que se la pasaba de rodillas en la alabanza teniendo 6, 7 años, 8, 10 años? ¿En qué momento se perdió esa inocencia? ¿En qué momento se perdió su conexión con Dios?
¿En qué momento se perdió la conexión contigo como padre? ¿Quién empezó a sonar más fuerte y más claro en su mente y en sus decisiones? Y no eres tú. La influencia puede ser un causante, una explosión de bendición, o puede ser el peor de las apocalipsis para un jovencito. Te cuento la historia de otro maestro que marcó mi vida también en la secundaria. Todavía tengo unas fotos ahí. ¿Sabes que ese maestro era un maestro excepcional? Yo le llamo un maestro excepcional. ¿Sabes por qué? Porque decía, muchachos, me acuerdo que tenía un pick-upcito, ¿cuál es ese? Un Toyotita, ya ahorita ya hay muy pocos de esos, pero decía, muchachos, nada más tengo un pick-up, pero nos vamos a ir. En mi tierra hay un arroyo que se llama el arroyo de las Bramonas. Mañana tráiganse el lonche, aquí los espero, porque nos vamos a ir al arroyo de las Bramonas. En sábado, ¿qué tenía que andar ese hombre? Yo digo, no tenía vida, no, sí tenía esposa y tenía hijos, pero ¿sabe una cosa? Era un maestro sobresaliente. Y nos llevaba allá al arroyo y nos la pasábamos padrísimo jugando y todo. Decía, porque yo quiero que ustedes tengan un buen futuro, muchachos. Las drogas no son buenas para ustedes. Y siempre nos estaba diciendo, ustedes pueden lograr lo que ustedes quieran. Y les digo algo, todavía me acuerdo de ese maestro. Fue una influencia positiva para mi vida. ¿Recuerdas a un maestro similar a ese? Te digo algo, ni te imaginas. Pero los maestros que están en cuneros, los maestros que están en escuela dominical, mis hermanos, son una influencia extraordinaria para tus hijos. Ahorita están en un estado de inocencia. Va a llegar un día en que ellos digan, ¿sabes qué? Es que la vida de este maestro me marcó, la vida de esta maestra me marcó. Yo estoy aquí por aquella maestra de escuela, de aquel maestro de escuela dominical hace 25 años. Pero sobre todas las cosas, tú eres el mejor maestro en la vida de tus hijos. Si ellos permanecerán en la fe, va a ser por ti. Si ellos se van de la fe, va a ser por ti. ¿Sabes por qué? Porque o hicimos un excelente trabajo o hicimos un trabajo deficiente. Dice la Escritura, insta a tiempo y fuera de tiempo. De veras nosotros hemos sido y fuimos una piedra en el zapato para nuestros hijos. De veras. A mis hijos y a uno de mis hijos, no quiero ir a la iglesia. El ir a la iglesia no es negociable, mijo. Te vas a levantar. No, que no quiero. Te vas a levantar. Y allá te espero en la iglesia. Ay, pero no es negociable. A tirones, empujones, a regañadientes, como sea. Pero estaba. Dios ha hecho la obra. Porque recuerde, cada hijo es diferente, ¿verdad? Cada hijo es diferente, pero a las manos de Dios todos son hermosos y los debemos de tratar por igual y les debemos de amar por igual y les debemos de dar por igual. No, sí, igualito, porque si no, entonces no estaremos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, mi hermano, le pregunto, ¿qué tanta influencia está trayendo la vida de sus hijos? Sus hijos se acercan con usted cuando quieren un consejo. Tenemos la bendición y el privilegio que todavía mi hijo casado y mi hijo soltero, oye papá, fíjate que esto, ¿qué piensas? Oye, ¿qué esto? No, pues hijo, esto y esto. ¿Sabes por qué? Porque les enseñamos a confiar en Dios, pero también a tener una buena relación con nosotros. Yo siempre lo digo, tenemos que enseñarle a nuestros hijos el camino de regreso a casa. Muchas veces les enseñamos el camino para que salgan de casa, pero no les enseñamos a regresar, aunque estén casados, aunque tengan hijos, aunque tengan nietos. La casa de los padres siempre es un buen lugar a donde regresar. Amén. Mira, otra de las razones. Esto se está poniendo interesante con lo que te voy a decir ahorita. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Una de las siguientes causas por las cuales también los hijos
pueden abandonar la iglesia y alejarse del Señor, mis hermanos, ahí les va. Por la hipocresía o el mal testimonio que nosotros les damos, o aún el mal testimonio que tenemos dentro de la iglesia local. Te lo vuelvo a repetir, por la hipocresía o el mal testimonio en nuestras propias casas, o aún en la casa de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, y lo saco a colación, porque yo creo que desde entonces yo sabía que Dios tenía un llamado para mi vida. Porque estudié en un colegio de monjas cuando yo era niño, joven. Y yo siempre, mientras todos estaban allá siendo atendidos, fíjense, desde mi juventud, yo me iba a la cocina con las monjitas y les ayudaba a lavar los platos, los sartenes. Me decía, hijo, vete para allá. No, yo quiero ayudarles a lavar los platos, los sartenes. Oye, pero siéntate allá. No, yo les quiero ayudar a lavar los sartenes. Y les ayudaba a lavar los sartenes. Y me acuerdo que una monjita me dijo un día, tú tienes llamado para ser sacerdote. Sí, cuando era jovencito. Y soy, porque dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Te digo algo. Todo eso que yo pude vivir en mi infancia, ahora lo puedo valorar y lo puedo aquilatar. Y te digo algo, trato en la medida de todo lo posible y de mi, ¿cómo les diré? A lo mejor de aquello que yo pudiera ser débil, trato de impartir a mis hijos todos los días algún consejo, alguna palabra, algo que los motive a ser mejores personas. A mí me gusta mucho tener a mis hijos en mi casa, y no porque no quiera que tengan vida, claro que sí. Hay ocasiones en que me, oye hijo, eso, no, tenemos compromiso. Ah, sale, más cómo. Pero yo soy muy dado a decir, ¿sabes qué, hijo? A mis dos hijos, oigan, tal día vamos a hacer planes, quiero hacer esto, ¿qué onda? ¿Le entran? Sale. Y pasamos un excelente tiempo. ¿Por qué? Porque ayer le dije a mi hijo y le dije a mi nuera, hijo, la mejor cosa que ustedes pueden hacer en el futuro es invertir en sus hijos. Y les voy a decir por qué. Porque aún hasta el amigo, la persona más entrañable y más cercana que pueda estar en un momento dado en tu vida, te puede dejar. Pero tus hijos, aunque les caigas mal como papá, va a estar corriendo la misma sangre. ¿Cierto o no? Les doy un consejo a ustedes, así como se los di ayer. No teman temor invertir en sus hijos, en darles lo mejor a sus hijos, de su tiempo y de sus recursos. Porque ellos van a aprender de ti. Cuando ellos sean padres, que tengan la bendición, van a tener un buen mensaje. Amén. Somos influencia. Somos influencia. Sé la mejor influencia que tus hijos pudieran tener. Pero te digo algo, mis hermanos, prediquemos un evangelio limpio, un evangelio transparente, un evangelio de verdad, no con hipocresía, no con falsedad, porque les decimos o los tratamos de convencer o de llevar a la iglesia, pero ellos dicen, papá, pero tú no vives lo que me predicas que dice la iglesia. Tú me hablas de paz, me hablas de amor, pero el único paz que conozco es el paz que me das en la cabeza. Tú me hablas de armonía y en la casa lo único que hay son gritos. Mira cómo te llevas con mamá. Mira cómo te llevas con papá. ¿De qué me estás hablando? El domingo pues me subo aquí y les digo, el Señor es nuestra paz. Y no hay paz en la casa. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, cuidado con nuestro testimonio. Porque si tenemos un mal testimonio, no habrá poder humano que pueda hacer que tus hijos caminen por caminos de justicia, porque estamos pervirtiendo la mente y el corazón, el estilo de vida de nuestros hijos a través de nuestro mal ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Porque estamos hablando de que queremos hijos temerosos de Dios y apartados del mal, ¿verdad? Que hagan lo bueno.
delante de los ojos del Señor. Mi hermano, si nosotros no hacemos lo bueno, ellos no van a aprender a hacer lo bueno. ¿Cierto o no? Si nosotros somos fluctuantes y somos cambiantes, si un día estamos apasionados y el otro día nos queremos cortar las venas con una galleta María, ya no de animalitos, una galleta María. Oye, pues ¿cómo? Mi hermano, sea consistente en su forma de vida. Cuando usted hable, que sus hijos le crean, porque sabes una cosa, los más grandes y mayores alumnos que tenemos en la vida no son los discípulos de tu grupo. ¿Sabes quiénes son? Tus propios hijos. ¿Qué le estás enseñando? Te digo algo, no somos perfectos, mi esposa y yo, pero hemos tratado toda nuestra vida de predicar a nuestros hijos con el mejor ejemplo. De veras, imperfectos como somos, pero buscamos predicarles con el mejor ejemplo. Y te digo, te invito a que hagas lo mismo. Porque hay dos personas que dicen, que siempre dicen la verdad. ¿Sí recuerdas cuáles son, verdad? Los borrachos y los niños. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. ¿Qué están diciendo tus hijos de ti? Me acuerdo hace muchos años cuando mi hijo más pequeño estaba en el jardín de niños. Para los que no saben, mi esposa es maestra y estaba en una zona urbano marginada acá. Así le llaman, no voy a decir porque lo hacen antes, así se llamaba, ¿no? Y entonces la población de ese jardín de niños pues eran niños así de un trasfondo bastante especial, ¿no? Sus papás eran los jefes de las pandillas, eran drogadictos de la cuadra, los ratones del barrio y puras de esas, ¿no? Y entonces un día en una dinámica estaba haciendo a la maestra preguntándole a los niños, bueno, ¿y tu papá a qué se dedica? No, pues que mi papá es no sé qué. Y no, pues que mi papá es no sé qué. Y todos así, puras fichitas, ¿no? Y mi hijo pues dijo no voy a quedar atrás. Andy, ¿y tu papá a qué se dedica? Mi papá es cholo y está tatuado, dijo. Y que se le acerca al final, oye, Janetita, Andy dijo que tu esposo era cholo y que está tatuado. Pues no se quiso quedar atrás, dijo, esto dice que pues mi papá es cholo y está tatuado. Y usa drogas, creo que también dijo. Ni las de la Coppel. ¿Se fijan cómo mi hijo fue influenciado en un momento dado de lo que estaba escuchando? Así nuestros hijos también pueden estar siendo influenciados en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Pero si tú estás testificando leer fuerte y claro todos los días los valores, los principios espirituales, el temor de Dios, el que aprendan la palabra del Señor va a ser su mejor medicina. Va a ser el antídoto en contra de toda influencia perversa y maligna en la vida de tus hijos. Y aunque quieran venir, mis hermanos, ellos van a estar blindados por la sangre de Jesús. Así que encárgate, no solamente de traerlos a la iglesia, escúchame, porque si no les enseñas el por qué vienen a la iglesia y no les enseñas a amar a Dios, mi hermano, en cuanto puedan, se van a alejar. Y no va a haber poder humano que los vuelva a traer. Tú eres un testimonio, mi hermano, para bien o para mal. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, trayendo a la memoria, ahí te va, mira por qué Timoteo era así. ¿Por qué Timoteo era tan entregado? ¿Por qué Timoteo amaba a Dios? ¿Por qué Timoteo quería servir a Dios? Esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es decir, la fe de Timoteo era verdadera, no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Había 3 generaciones ahí que amaban a Dios genuinamente, que no estaban perdiendo el tiempo, que no venían a la iglesia por tradición, que no venían porque su papá le decía. Timoteo iba a la iglesia, servía a Dios porque había una fe no fingida, había una fe real. Mis hermanos, encarguémonos que nuestros hijos tengan una fe real en su corazón y que cuando pase el tiempo y pasen las generaciones se pueda oír tu nombre, Eric, Elena.
Y que digan a tus nietos, así como tu abuela Elena, así como tu abuelo Eric, tú tienes una fe genuina hoy, porque ellos la tuvieron y te heredaron ese temor a Dios, ese amor a Dios, ese servicio a Dios. Les digo algo, dejémonos de niñerías, dejémonos de cosas infantiles, de cosas inmaduras, y enfócate, mi hermano, en lo más importante, en lo sustantivo. El relevo generacional, te he estado hablando acerca del relevo generacional. Si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, la iglesia está amenazada en un futuro, y no habrá otro más culpable que tú y yo. Escucha lo que te estoy diciendo. Esto es relevante, es importante. Mis hermanos, esto es algo que como padres debemos de tener bien claro. Si los jóvenes perciben la hipocresía que nosotros tenemos, o la doble moral que nosotros tenemos, si perciben la doble moral de los líderes dentro de la iglesia, y no estoy diciendo que exista, que puede suceder, mis hermanos, pueden llegar a desilusionarse de la iglesia, de las cosas de Dios, porque no estamos siendo para ellos un buen ejemplo. Amén. Así que mis hermanos, debemos de tener una fe no fingida para que nuestros hijos aprendan bien de nosotros, que cuando crezcan y pasen de ese estado de inocencia a la fe que salva, mis hermanos, podamos tener hijos entregados a Dios, hijos comprometidos, que amen y sirvan a Dios de una manera tan transparente y tan genuina. Esa es mi oración. Que las generaciones que vengan delante de nosotros, de mi esposa y mía, sean gente que ame a Dios con todo su corazón, que huelan a hijos de Dios, no a cristianos ancochados. ¿Escuchaste lo que te dije? Porque hay muchos cristianos ancochados dentro de la iglesia, que vienen de mes en cuando, que no dejan su estilo de vida pecaminoso. Les digo algo, los hijos de Dios debemos de vivir conforme a los estándares que la palabra del Señor establece. Nos guste o no nos guste, solamente hay una manera de vivir. Dice la Escritura, santa y piadosa. Amén. Continúo. Otra de las causas, mis hermanos, también que puede propiciar que nuestros hijos abandonen la fe, mis hermanos, es por la falta de respuestas a sus dudas. ¿Cuántos jóvenes hoy día tienen dudas existenciales? Tienen dudas espirituales. Tienen dudas filosóficas. Yo te pregunto, ¿quién debe de responder esas dudas? No nosotros, me huele a multitud. Yo tengo que responderlas. ¿Sabes por qué? Porque ustedes están en su casa. Usted es responsable de responder toda duda que su hijo, su hija pueda tener. Amén. Pero si de repente nosotros estamos más confundidos que nuestros hijos, pues ¿qué respuesta le vamos a dar? Imagínate, vamos a llenar su mente aún todavía mucho más. Mateo capítulo 14 versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis hermanos, no hay duda en los hijos de Dios. Lo que Dios dijo, eso hará. Él dijo que aquellos que tememos a Dios seremos bendecidos hasta 1000 generaciones. ¿Tú lo crees? No lo dudes, pero haz tu parte por ellos. Persuádeles. Sé un estorbo cuando quieran ir al mal. Instrúyeles las veces que sea necesario, porque el mejor maestro que van a tener en su vida se llama tú. No hay otro. Mira, mi hermano, cuando la fe es débil, las dudas se multiplican en nuestra vida, y por supuesto se multiplicarán en la vida también de tus hijos. Y te voy a decir algo, y aunque quizá como padres o madres de familia no nos demos cuenta de la duda de nuestros hijos, los jóvenes tienen preguntas difíciles sobre la Biblia, la ciencia, el sufrimiento, los valores morales en la sociedad y muchísimos más.
si nosotros no somos capaces de responder sus dudas. Quizá encuentren respuestas, pero no bíblicas. Quizá puedan buscar otras fuentes, pero estas fuentes serán fuentes erróneas que los alejarán tarde que temprano de su fe. Quizá sean fuentes filosóficas, porque ahorita ahorita es pura paz, tú no te preocupes. El yin, el yang, el rakitrán y todo. Hermano, nosotros no necesitamos otra fuente. Aquí está todo lo que tú necesitas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la palabra de Dios, no necesitamos nada más. Ahí está la fuente de vida, la fuente de sanidad que tú y tus generaciones necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Los se quedaron muy callados. Número 5. Híjole, esta la considero muy, muy importante. ¿Por qué? Otra de las causas, ¿por qué nuestros hijos, nuestros jóvenes pueden irse de la iglesia y de su relación con Dios? Mis hermanos, ahí te va. Porque no han podido encontrar una verdadera conexión con la iglesia. Porque muchas veces nosotros no somos facilitadores para que ellos se conecten con la iglesia y con Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que las iglesias se convierten en adultocéntricas. Te voy a explicar por qué. Está medio rara la palabra, me la inventé, pero adultocéntricas significa que todo gira en torno a los adultos. Y nos olvidamos de los niños, nos olvidamos de los bebés, nos olvidamos de los jóvenes. Nada más nos enfocamos en el bienestar de los adultos. Y queremos tener en la alabanza puros violines y puras flautas y tenemos violín, pero me refiero a que música poco estridente, que no se escuche, que para los viejitos sentidos de los oídos, que no, es que sigue muy fuerte. ¿Saben ustedes que una pareja que llegó a la iglesia hace muchos años dijo, no, yo me voy porque aquí la alabanza está muy fuerte? Esa fue su excusa para irse de la iglesia. Y digo, oye, qué poca conexión con Dios. Imagínate, vale más que se vayan preparando, porque imagínate el tremendo orquestón que van a tener en los cielos. Y van a estar cantando las 24 horas del día celestiales y por la eternidad. Como digo yo, si ahorita están de chillones, imagínense, ya se van a tener que poner algo en los oídos, porque es lo único que vamos a hacer por toda la eternidad. Hermanos, les digo algo, como siempre le decía a mis hijos y te lo vuelvo a decir a ti: maduremos, es gratis. La madurez es una decisión, la madurez es voluntaria y es algo por lo cual tenemos que luchar. Amén. Debiendo ser ya maestros de la palabra a causa del ejercicio de la fe, todavía sigues comportándote como un niño, tomando leche y no vianda sólida. Imagínate, los bebés no pueden comer vianda sólida porque le tenemos que dar papilla, ¿verdad? Porque no tienen dientes. Mis hermanos, no seamos cristianos molachos, que no podamos comer alimento sólido porque todavía tenemos un carácter, un comportamiento de bebés espirituales. Amén. Voltea con el vecino y dile, ahí te hablan. Mande. Sí, que le suban al bajo ahorita. Así que, mis hermanos, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, ahí les va, y esto es para los papás. Ándale, ve al grupo de jóvenes. Pero ¿por qué no quieres ir al grupo de jóvenes? Papá, tú tienes 3 semanas que no vas a la iglesia. Échate ese trompo a la uña. Padres infieles forman hijos infieles. Padres inconstantes forman hijos inconstantes. Y luego, no, es que Samuel
Y Alondra, no le llaman a mi hijo, por eso no viene. No, no viene porque no le llaman. ¿Sabes por qué no viene? Porque tú no lo traes, porque eres inconstante. Por eso no viene. Dejemos de culpar a los demás y tomemos nuestra responsabilidad. Es fácil culpar a los demás por las cosas que no suceden, que tú tienes que hacer y no haces. Yo digo, no seas de Zacatlán de las Manzanas. No le saques, acepta tu responsabilidad y deja de estar echándole la culpa a los demás por lo que tú deberías de hacer. Se tenía que decir y se dijo, ya no un buen plan, O sea, no estoy molesto ni nada, les estoy diciendo nada más lo que la palabra del Señor dice, O sea, no estoy enojado. No sigan porque no es cierto. Pero es que es verdad, hermano, ¿sí o no? ¿Quiénes? No son ellos, claro, es de otra iglesia. Pero les digo algo, es tiempo de poner nuestras manos a la obra en relación a nuestros hijos. Es lo más bello que nosotros tenemos en nuestras manos, nuestros hijos y las generaciones que están por venir. Amén. Así que, mis hermanos, yo creo que el desafío, en lugar de ser una iglesia adultocéntrica, el desafío es construir iglesias intergeneracionales. Ahí te va, échate ese trompo a la uña. Intergeneracionales. Significa entonces, mis hermanos, que de todas las edades van a ser valoradas y van a ser atendidas dentro de nuestra iglesia. Amén. Porque somos una iglesia familiar. Alguien un día me preguntó, oiga pastor, pero en esta iglesia, pues, ¿cuál es el fluir? Mis hermanos, no somos centro de rehabilitación, aunque tenemos carga por las personas en problemas de adicción. No somos una iglesia de ayuda social, pero tenemos mucha carga por el menesteroso, por el hambriento, por el que está en la calle, y muchas veces lo hemos hecho. En la pandemia, mi esposa y yo, cuando nadie podía salir, nos íbamos a la cafetería de la iglesia y repartimos un montón de despensas, aún a gente que no era de la iglesia. Amén. Y no somos una iglesia de ayuda social. Pero te digo algo, nosotros creemos que Dios nos dio un llamado hacia la familia. Podemos cubrir todas las áreas, incluyendo esas áreas de necesidad también, ¿verdad? Sabemos que hay iglesias que tienen enfoques específicos. El Señor los bendiga y los siga usando. A nosotros Dios nos dijo, su enfoque va a ser hacia la familia. Y estamos interesados en la restauración completa de cada uno de los miembros de las familias que se congregan en este lugar. Desde el más pequeñito de escuelita dominical, de cuneros, hasta al joven más adulto del grupo de jóvenes. Todos los días estamos pensando cómo podemos bendecir, cómo podemos mejorar. Ayer mi esposa me dice, estoy aquí ¿dónde estabas? En el Sam's Club. Fíjate que quiero llevar unos tapetes armables para que los niños, si se caen, no se rompan la maceta. No me dijo así, pues, pero no se golpeen eso. Pues adelante. O sea, siempre estamos buscando cómo hacer de este un lugar mejor. Yo no sé si miraste la cafetería, todavía estamos en proceso. Mis hermanos, pero siempre estamos buscando hacer algo para que tú estés mejor, para que tus hijos estén mejor. A nosotros nos está tocando pagar el sacrificio, los que vengan más adelante. Mira qué bonita iglesia tenemos y ya nomás, ¿cómo dice? Saludando con sombrero ajeno. Pero pues es parte del proceso, ¿no? Imagínense, los caudillos, aquellos que pudieron, los mártires de la fe. Y nosotros sí tenemos una Biblia o 10 Biblias en la casa que no leemos, ¿verdad? Pero ahí las tenemos. Imagínense el primero que escribió la Biblia, o que imprimió más bien la Biblia. Así que, mis hermanos, busquemos conectar a nuestros hijos con Dios. ¿Dónde? En nuestra propia casa. ¿Cómo lo vamos a motivar? Hijo, el sábado hay reunión de hombres. Miren lo que hay en el corazón, ¿no? El sábado hay reunión de jóvenes. Prepárate porque te voy a llevar. Vas a pasar un tiempo espectacular. Hijo, es para tu crecimiento espiritual, hijo. Mira, qué importante es que estés ahí, para que acércate con Sammy Alondra y dile que quieres participar, que quieres apoyar. O sea, nosotros somos los precursores de nuestros hijos. Escuela dominical, cuneros,
Lleva a tus hijos a escuela dominical, lleva a tus hijos a los cuneros. Soy muy paciente de veras con los niños, pero de repente andan. Hermanos, este salón es para que todos los que estamos aquí escuchemos la predicación. Los cuneros y la escuela dominical es para los niños, un lugar específicamente diseñado y preparado para que ellos estén allá. Te motivo a que lleves a tus hijos a cunero y escuela dominical. Se tenía que decir y se dijo. Amén, amén. Ahora, híjole, es que no me quiero ir sin decirte esto. Ni modo, ya está mi esposa ahí. No, es que no me puedo ir. No. Segunda pregunta y última pregunta, mis hermanos, también muy importante. ¿Cómo podemos? Esa es la cereza en el pastel, ¿cómo no te lo voy a decir? ¿Cómo podemos ayudar para que nuestros jóvenes no se alejen de nuestra iglesia o de las iglesias? ¿Cómo podemos ayudar? Número 1, ahí te va, enseñándoles. Dice la escritura en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabes por qué se aleja? Porque no invertimos en enseñarles. Ay, no, qué flojera. Si algunos de aquí agarran la Biblia para dormirse, en cuanto agarran la Biblia, parece Valium la Biblia. En cuanto la agarra se duermen. ¿Cómo le vas a enseñar a leer la Biblia si para ti te da sueño? Es más, te da toques. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿De qué? Del camino del Señor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Eres alguien que le lee la Biblia? ¿O ni siquiera sabes dónde está? Agarra tu Biblia, y más si tus hijos están pequeños, empiézales a recitar la Biblia. A mí me agrada mucho que mi sobrina Lore, que está su niño bien pequeñito, pues como ella es bilingüe, pues le pone la canción, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Y yo, Cristo me... ¿Qué va a quitar esta canción ya? Y lo en inglés. Les digo algo, es lo mejor que ella puede estar haciendo, porque está siendo alimentado espiritualmente ese pequeñito que ahorita no sabe ni qué rollo. Él nada más quiere dormir y comer, es lo único que le importa en la vida. Enséñale a tus hijos. La palabra del Señor lo dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabes qué es lo que va a hacer que él permanezca en la fe toda su vida? Lo que tú le estés enseñando ahorita y lo que le enseñaste ya. ¿Qué le estás enseñando? ¿Nada? ¿Qué le estás permitiendo que él aprenda? ¿Nada? Prepárate para un futuro, mi hermano, porque lo que tú siembres ahora será el fruto de lo que tú sembraste en este tiempo. Amén. Así que, mi hermano, enséñele la palabra del Señor, ayúdales a desarrollar una relación verdadera y personal con su Dios. Enséñales el valor del servicio, enséñales el temor a Dios, enséñales a orar, enséñales a leer la Biblia, enséñales. Amén. Enséñales. La segunda cosa que evitará que se alejen del Señor, mis hermanos, ahí te va. Sea un buen testimonio por amor de Dios. No los alejes de la iglesia con tus malas acciones o tu mal comportamiento. Porque le decimos vamos a la iglesia, pero te agarraste del chongo con tu esposa, le cae, tú, que quién sabe qué, cállate, bruja. Porque todo eso sucede en un carro, hermanos, del camino de su casa a la iglesia. Puede suceder. No estoy diciendo que esté sucediendo ni que haya sucedido. Es un supuesto, como decimos los abogados, Es un supuesto. Pero todo puede suceder. Y te digo algo. Y tu hijo, así, la esponjita biónica que va detrás de ti, que todo lo ve y todo lo oye, y todo lo aprende. Todo no sabe, apenas estaba balbuceando, pero ya todo lo repite y lo está cantando. Al rato, mamá fea, bruja,
Niño, ¿quién te enseñó eso? Pues tú, ¿quién se le iba a enseñar? Si al rato te empieza a decir bruja, ya sabes por qué, de dónde aprendió. Nada más estoy diciendo ejemplos, no estoy diciendo que así suceda. Cualquier similitud es mera coincidencia. Dile que no estoy. Dice mi papá que no está. Estamos enseñando mal. Tenemos un mal testimonio. Mateo 5:16, mi hermano, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestro estilo de vida hablará más fuerte que todas las palabras que tú y yo podamos decir todos los días, porque de repente somos bien bíblicos, ¿verdad? Jesucristo te ama, mi hermano. El amor de Cristo está en ti. Y así hacemos una voz de locutor así como está. No, hombre, si hasta le recitamos versículos bíblicos, hasta de memoria, hasta en latín. Ibicus tacutus tiquitus. Pero sabes una cosa, dice la Escritura, alumbre mejor tus obras que todo lo que tú tengas que decir. Aleluya. Tampoco sin asustar, ¿eh? Te digo algo, mi hermano. Más vale nuestros hechos que nuestros dichos. ¿Estamos de acuerdo en ello? Así que, mi hermano, el buen testimonio, recuerda, el buen testimonio debe ser en casa sobre todas las cosas y en la iglesia también y donde quiera que está. En donde quiera que esté, enseñémosles a tener un buen testimonio. Número 3. Tercera motivación para que no se vayan jamás de la iglesia, que estén enamorados de Dios y que quieran estar ahí en la mañana, mediodía y en la noche, no les hace que esté cerrado. Que estén desesperados para que sea el fin de semana, para venir a la iglesia. Mis hermanos, ¿sabes cómo lo vamos a lograr? Motivándolos. ¿Cómo los vamos a motivar, mis hermanos? Motivándolos a formar parte de los espacios que están diseñados exclusivamente para nuestros jóvenes, trayéndolos los sábados, llevándolos a los lugares donde van a ser convocados. Si es en un parque, llévalo al parque. Si van a repartir víveres, llévalo. Si van a ir a tocar puertas y evangelizar, llévalo. No hagamos hijos cómodos, que no quieran pagar el precio por la fe. Ay, no, es que está haciendo mucho calor. Ay, no, está haciendo mucho frío. O sea, nunca hay una razón del por qué hagan hacerlas. Ay, sí es cierto, mi hijo, está haciendo mucho viento. No, no vas a ir. Yo siempre me quedo pensando, ay, de veras que hasta las autoridades tienen la culpa. Mañana lloverá. 3 gotitas, se suspenden clases en todo el estado. ¿Cierto o no? Y los maestros, aleluya, aleluya. Mira, te digo. ¿Sí? Si les contara, hermanos. Donde yo viví, bueno, yo donde crecí es una zona de huracanes y de ciclones. Y entonces, cuando llueve, llueve. Literalmente se lleva los techos de una casa en un segundo, ¿no? Y resulta que ya cuando terminaba de llover, ¿saben cuál era nuestra diversión? A media calle, nadando. En la calle que se llenaba. ¿A alguno de ustedes le tocó esa bendición? Híjole, no saben los demás fresones no saben lo que se han perdido. No crearon defensas. Era lo máximo. Andar sacándole la vuelta al camión cuando pasaba por el medio de la calle. Les digo algo, mis hermanos. Enseñémosles a nuestros hijos con nuestro buen testimonio, pero también motivándolos. Ay, mamá, es que hoy está haciendo mucho viento. Mijo, póngase un rompevientos, póngase una gorra. Ay, es que me voy a despeinar. Pues póngase un sombrero, algo, deje de estar sacándole. ¿Saben por qué los hijos son así? Porque nosotros somos así. Bien fresas. Ay, no, es que hoy estoy dando ir a la iglesia porque hay polvo. Recuérdate dónde bebías. No es que ya se te olvidó ahora que vives acá por Vías del Rey, pero antes vivías allá en el Polvorón.
O sea, por favor, mis hermanos. Imagínate los que vivían una vida sacrificial allá donde no había nada. Paguemos el precio por la fe. Así que motívalos, mi hermano, a estar los sábados aquí. A tus hijos necesitan venir a alimentarse y a participar, porque de repente vienen y tienen así. Ándale, hijo. ¿Alguien quiere participar? Oye, ¿qué onda? Ni parecen jóvenes. Ahí anda el hermano Oscar brincando en la alabanza. ¿A poco no? Le digo, qué aburridos son de veras algunos. Nosotros cuando éramos jóvenes, bueno, más jóvenes, vieran qué suave nos la pasábamos. El grupo de jóvenes, nos íbamos a los parques, nos íbamos a la Cachanilla, nos íbamos a, ¿dónde más? Pues no había más en aquel tiempo, pero les digo, no, lo disfrutábamos porque había una motivación en nuestros corazones. Motiva a tus hijos. La motivación empieza ¿dónde? En casa. Nada más el hermano dice amén. Motiva a tus hijos a estar aquí. Y por último, no menos importante, de verdad, no quise dejar pasar este punto. El último, ora por ellos. Mi hermano siempre, hermano, ahí le encargo que está orando por mis hijos, porque andan medio rebeldes. ¿Y tú que eres una mosca en la pared o qué? Ora por ellos. Es que no se dejan, pastor, parece que tiene. Cuando esté dormido, vaya y ponga la mano, y si no, pues así de lejos. Espíritu de... Te reprendo en el nombre de Jesús. Sí. Ore por protección, ore por una transformación de mente, de corazón. Señor, yo declaro que mis generaciones son benditas en ti. Señor, toda interferencia en contra de tu propósito para la vida de mis hijos, Señor, de mi hijo, de mi hija, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Y declaro que será un siervo, que será un servidor, que será un pastor, que será un líder en tu casa. Empieza a declarar las cosas que no son como si fueran. ¿Cierto o no? Ya, deja esas confesiones negativas y destructivas. Ay, igualito de inútil que tu padre. Mira, ay. Ya no voy a decir más. O se las devuelva a la mamá. No, no es cierto. Hermano, la buena confesión trae libertad. La declaración negativa trae destrucción. ¿Qué es lo que estás declarando sobre la vida de tus hijos? Dice la Escritura, declara vida para que vivan. Decláralo y diles, hijo, tú vas a ser exitoso, Dios está contigo, tú vas a lograr todo lo que tú quieres, hija, y empieza a declarar vida sobre ellos todos los días. Hija, te veo cantando en la alabanza, canta como la chimoltrufia, pero en fe lo vas a lograr. Ya clases de vocalización, hermanos, se sorprenderían, pronto lo van a ver, pero el pastor Sergio Bermúdez, que algunos conocen y otros no, nosotros, mi esposa y yo lo conocimos cuando tenía como, ¿cuántos años? 15 años, acaba de cumplir 15 años cuando llegó a la iglesia. Su mamá estaba enferma de cáncer y a los meses su mamá murió. Su papá, pues entre azul y buenas noches, ¿no? Pero él se quedó en la iglesia porque había varios familiares ahí. Y un día me dice, oye, en ese tiempo mi esposa y yo éramos los líderes de los jóvenes, y me dice, oye, Eleazar, quiero que me enseñes a tocar guitarra y a cantar. Bueno, pues lo primero necesito saber si tienes habilidades musicales, le digo, porque para eso pues también hay que desarrollar y tener habilidades musicales, y pues te quiero escuchar a ver cómo cantas. Y cuando empieza a cantar, le tenía más fe a la chimoltrufia que a él, sinceramente. Dije, la chimoltrufia, hago una cantante de ópera, no sé. Le enseñé las primeras notas en la guitarra, y les digo algo, canta bien padrísimo. ¿Han escuchado a Marcos Barrientos? No, qué bárbaro, hermano. Te hace falta vez más box, hermano. Sí, brother, Marcos Barrientos, no sabes ni qué te estás perdiendo. Fue uno de los precursores de la renovación de la alabanza, mis hermanos. Canta bien padrísimo y toca la guitarra bien padre. ¿Le digo algo? Para mí es una bendición y siempre lo recuerda. Siempre me lo recuerda y siempre lo recuerda cuando vamos.
podemos ser un factor de influencia a la vida de muchas personas, empezando con nuestros propios hijos. Amén. Encárgate donde quiera que vayas y donde quiera que estés, que seas un factor de influencia para bendición y no de tropiezo para la vida de las personas que te rodean. Tus hijos son una piedra preciosa, son una gema, un diamante en bruto, algunos medios brutos, pero que tú vas a formar. Fórmalos. Y dices, híjole, de repente, ay, pastor, es que este hijo que me tocó. Créelo y declara vida para que viva. Un día te vas a sorprender lo que Dios hará a través de ellos. Amén.